Bien, pues comencemos. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Ya que por definición es una contribución directa que debe de pagarse obligatoriamente y que la deben de absorber tanto personas físicas como morales por todos los ingresos percibidos durante un determinado periodo. Para ello debemos de saber que el impuesto sobre la renta se calcula por todos los ingresos nuevamente percibidos, que su pago debe de ser de manera mensual a cuenta de un impuesto anual definitivo y que este debemos de pagarlo al SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria. Este impuesto sobre la renta lo regula su misma ley, que es la ley del impuesto sobre la renta. Tanto para sueldos y salarios, el patrón funciona como un retenedor nato. Esto quiere decir que el patrón debe de retenerlo sí o sí dentro del pago de la nómina de sueldos y salarios. La tasa del impuesto varía de acuerdo al tipo de régimen y monto de ingreso ya que se perciba dentro de ese mismo periodo. Bien, de acuerdo al artículo 1 y el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona que están obligadas para el cálculo de este impuesto y poder enterarlo ante el SAT todas aquellas personas que son morales, lucrativas o no, residentes o no en México, que obtengan ingresos en el territorio nacional, así también como personas físicas, residentes o no en México, que obtengan ingresos en el territorio nacional, ya sea en efectivo, en bienes, en crédito, por la prestación de servicios subordinados o no, o de cualquier otro tipo. Para ello, también debemos de conocer qué es el ingreso. Un ingreso es un término económico, en términos económicos, perdón, son todas las entradas financieras que puede recibir una persona física o moral, es decir, todo aquello percibido por el contribuyente que incremente el patrimonio, su patrimonio, o que evite una disminución. Acuérdense que normalmente siempre empezamos con la teoría, definiciones, y ahora sí empecemos a ver directo el impuesto sobre la nómina, sobre la renta dentro de la nómina y cómo es que se calcula. Ya que bien, para temas de todas aquellas personas que tienen salarios, deben de pagar el impuesto sobre la renta y dentro de esta misma ley, el artículo 94 es quien nos va a indicar por qué ingresos debemos de pagar este impuesto. Y nos indica que debemos de pagar por salarios, por reparto de utilidades y percepciones percibidas de determinación de la relación laboral, como bonos, compensaciones, etcétera. Trabajadores al servicio del Estado, rendimientos y anticipos de sociedades, honorarios a miembros de consejos, honorarios por servicios preponderantes a un prestatario, honorarios por la prestación de servicios profesionales, honorarios por actividades empresariales o actos mercantiles, adquisición de acciones de la empresa donde se trabaja. Entonces, pues viendo justo todas estas opciones que ya vimos, todas aquellas obligaciones o las obligaciones de las personas bajo el pago del impuesto sobre la renta, en específico sobre sueldos y salarios, se van a encontrar las del patrón y las del empleado, donde cuando eres patrón, pues estás obligado a generar el cálculo del impuesto sobre la renta dentro de tu nómina por los ingresos que le pagas a tus trabajadores. Y también una vez que los calculas, debes retenerlos dentro de este pago o en el pago de la nómina del trabajador para que poder identificar el impuesto sobre la renta que le corresponde a cada uno de ellos. Una vez que se retiene, debemos de enterarlos y pagarlo cada mes al SAT, el impuesto sobre la renta retenido dentro de la nómina. Al final de año, también está obligado el patrón a poder aplicar el ajuste anual del impuesto sobre la renta nuevamente, de los trabajadores que cumplen con los requisitos marcados en la ley del impuesto sobre la renta. Justo tomando un poco más esta parte del ajuste anual de impuesto sobre la renta, recuerden que tenemos también una capacitación a finales de año donde podemos abarcar realmente cuáles son todos estos requisitos que marca la ley del impuesto sobre la renta para poder aplicar este ajuste hacia los trabajadores.
Y por el otro lado también tenemos estas obligaciones que debe de cumplir el trabajador o el empleado como persona física que está obligado a pagar el impuesto sobre la renta que corresponde por su nivel de ingresos. Enterar al patrón su clave de Registro Federal de Contribuyentes, o bien conocido como RFC, para el pago de los impuestos. Para también enterar al patrón de los últimos ingresos y descuentos de impuestos sobre la renta en el mes por otros patrones cuando el empleado es de nuevo ingreso. Y por último, presentar su declaración anual de impuestos si el patrón no realiza ajuste anual o no. Recuerden que este último punto nuevamente es tema de ajuste anual, donde puedes generar deducibilidad de ingresos personales. Por eso es que se tiene que cumplir justo con esta, enterar al patrón si es que se va a presentar el ajuste, su ajuste anual mediante este proceso por medio de la nómina. Bien, pues para ello y para poder calcular un impuesto sobre la renta, lo primero que nosotros necesitábamos saber es que de estos ingresos existen y se dividen mediante todos aquellos ingresos que se pueden considerar como exentos o como gravados. Estos ingresos que se consideran como exentos, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, es la exención de la exclusión o obligación del pago del impuesto. Por lo tanto, estos ingresos no se paga un impuesto sobre la renta y están exentos de acuerdo a todos estos ingresos que se enlistan bajo el artículo 93 del impuesto sobre la renta. En este artículo vamos a poder encontrar diferentes conceptos que nos va a aclarar realmente cuáles son las reglas que cada uno de los conceptos y hasta dónde nos permite la ley poder generar esta exención sobre el impuesto sobre la renta. Y por el otro lado, pues están los gravados, que son todos aquellos ingresos que igual de la misma manera los determina en la ley del impuesto sobre la renta y que están sometidos sí o sí al pago del impuesto sobre la renta. Se encuentran mencionados en el artículo 94 de la ley, de la misma ley, que es la del impuesto sobre la renta, y que pueden ser sueldos, vacaciones, viáticos, premios de puntualidad, gratificaciones, comisiones y gratificaciones. Algunos de estos conceptos también tienen ciertas características que deben de cumplir para que no puedan o no generar este impuesto sobre la renta. Deberían de llevar una cierta parametrización o ciertas reglas que rigen para que generen o no el impuesto. ¿Ok? Bien, pues algunos ejemplos sobre algunos ingresos exentos que los enlistamos, se enlistan mediante esta plantilla que es en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, las horas extras, días de descansos laborados o días festivos laborados, tienen como exención siempre y cuando el trabajador sea 100% o tenga un salario mínimo general, entonces esto estará 100% libre de impuesto, es decir, todas las horas extras o las horas extras o los días de descansos laborados que se le estén pagando dentro de la nómina, si tiene un salario mínimo general o se le paga un salario mínimo al trabajador, entonces estarán exentos. Para el resto de los trabajadores que no se apeguen al salario mínimo general, entonces existen dos diferentes reglas, que si el pago de estas horas extras o de este importe que se esté pagando como horas extras supera 5 veces el valor de la UMA por semana, entonces solamente estará exento si lo excede, entonces se consideran el 50% del monto total del importe de las horas extras, estarán exentos 5 veces solamente por el valor de la UMA por semana. Si estas no las superan, entonces estaríamos considerando el 50% del monto total pagado de las horas extras. Entonces, de esta manera, debemos de considerar estas dos vertientes para poder realmente identificar qué importe está exento y qué importe está grabado sobre las horas extras que se le estén pagando dentro de la nómina del trabajador. Dentro de la fracción 9, en la parte de previsión social, podemos también ver que la parte exenta nos indica que va a estar exento hasta 7 veces el valor de la UMA por día, cuando la suma de los conceptos de
de las prestaciones de la previsión social más el servicio del personal subordinado no rebasen en conjunto este importe. ¿Cuál? 7 veces elevado la UMA. En este caso, si consideramos que la UMA está en 96.22, hay que elevarla por 7 veces por día y entonces estaríamos realmente poder identificar si es que rebasa o no este monto. De lo contrario, y si es que lo rebasa, solamente estará considerándose el valor de una UMA, ya no las 7 veces el valor de la UMA, sino solamente será exento del importe que estás pagando por previsión social, solamente el valor de una UMA. Y disminuye, evidentemente, la exención sobre esos conceptos que se paguen de previsión social. ¿Ok? Entonces, la fracción 11 nos habla de caja de ahorro y fondo de ahorro, donde nos indica que el monto 100% deducible es exento para el patrón y para el trabajador hasta un 13% sobre el salario sin que exceda el 1.3 veces el valor de la UMA anual y que solamente se puede generar un retiro una vez al año de este fondo de ahorro. ¿Okay? Entonces, hay que cumplir ciertas características, tener ciertos comportamientos que cada uno de los conceptos para poder respetar y que puedan ser deducibles, obtener la exención de cada uno de los conceptos que integramos dentro de nuestra nómina. Hay algunos que son más complejos que otros, como los acabamos de ver, horas extras, previsión social, son realmente un poco complejos a diferencia, por ejemplo, del aguinaldo. El aguinaldo te dice 30 veces el valor de la UMA al año, 96.22, que es la UMA del valor del 2022, del año 2022, se eleva por 30 veces, a 30 veces, y todo lo que excede de ahí, pues evidentemente va a ser grabado. El aguinaldo es un poco más sencillo de poder determinar. Para prima de antigüedad de indemnizaciones, que va en conjunto que los 90 días de indemnización, 20 días por año, prima de antigüedad, en conjunto y la suma de tienen hasta una exención de 90 UMAS por año de servicio. Y también se debe de considerar que toda la fracción de 6 meses se considera un año completo. Es decir, se presenta una indemnización, la indemnización de Diego Cáceres tiene 7 meses de servicio. ¿Cuánto es lo que le voy a generar de exención? Ok, una fracción de 6 meses se considera un año completo, entonces lo vamos a generar con una exención de 90 UMAS por año de servicio sobre esa exención de acuerdo a lo que se está pagando sobre los importes de prima de antigüedad, 90 días de indemnización y 20 días por año. Entonces, de esa manera vamos a poder generar realmente cuál es la parte grabada sobre estos conceptos. Luego viene la prima vacacional y PTU, que tienen exactamente la misma parte, la misma regla, que serían 15 veces el valor de la UMA al año. La prima dominical nos indica que una UMA solamente por domingo laborado, es decir, una UMA a la semana. ¿Por qué? Pues porque solamente hay un domingo dentro de la semana. Por eso es que normalmente la regla es una UMA por semana, una UMA por domingo laborado. ¿Ok? Y la parte de los viáticos. Parte de viáticos siempre y cuando serán erogados en un servicio del patrón y sean comprobables fiscalmente, estarán exentos. De cualquier otra manera, recuerden que si no están comprobados, existe hasta un 20% de acuerdo al importe que se le entregue el valor del viático, y todo lo que no se ha comprobado, entonces se va a tener que integrar a la base gravable del impuesto sobre la renta y se va a considerar como un ingreso adicional para el trabajador por no presentar comprobantes fiscales o facturas. Bien, pues veamos qué es la UMA. Hemos estado hablando de UMA, 30 veces el valor de la UMA, 7 veces el valor de la UMA, y a lo mejor hay muchos que no sabemos realmente qué es estas siglas, que es la unidad de medida y actualización, donde es la referencia económica en pesos para poder determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos, como son multas, sanciones administrativas, cuotas e impuestos. En este caso, hablando de impuestos, para eso es que utilizamos y para poder determinar las partes exentas y grabadas de los ingresos percibidos por un trabajador dentro de la nómina. La UMA entró en vigencia a partir del año 2016 y se va a desindexar del salario mínimo como unidad de medida
para la determinación de los pagos. Entonces dejamos a un lado el salario mínimo. Si ustedes se fijan y pueden consultar la ley del impuesto sobre la renta, siempre va a tener como determinación salario mínimo, salario mínimo, salario mínimo. Realmente, todas estas partes de salario mínimo, cuando hablamos de salario mínimo, tenemos que sustituirla por el valor de la UMA. ¿Okay? Y la institución encargada de actualizar dicho valor es el INEGI. La UMA se actualiza cada año y entra en vigencia a partir de cada 1 de febrero de cada año. El valor de la UMA 2022 es 96.22. Bien, una vez que nosotros ya conocemos la parte exenta y grabada de los ingresos que les pagamos a nuestros trabajadores, con esta parte grabada, los ingresos grabados, debemos de identificarlos mediante una tabla del impuesto sobre la renta. ¿Pero qué es esta tabla del impuesto sobre la renta? Es el instrumento establecido por la SHCP que nos muestran las tarifas aplicadas para el cálculo de los impuestos sobre los ingresos obtenidos por un trabajo realizado en un determinado periodo de tiempo. Entonces, mediante estas tablas, que ahora en un momento más las vamos a mostrar, vamos a poder identificar y aplicar el cálculo del impuesto sobre la renta sobre los ingresos grabados. La tabla aplicable a sueldos y salarios se encuentra en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero esta también la vamos a poder ver publicada en el anexo 8 de la RMF cada año. Aquí es donde realmente vamos a poder ver si es que hubo algún tipo de actualización en el anexo 8. ¿Ok? Entonces, hay que consultarla cada año para ver si es que tuvo algún tipo de actualización de acuerdo a lo que el artículo 96 del impuesto sobre la renta nos indica. El artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta también nos menciona que cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización exceda el 10%, dichas cantidades se actualizarán y entrarán en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya prestado el mencionado incremento. Entonces, bien, pues en realidad, pues es esta parte donde, pues, las tablas del impuesto sobre la renta nos van a ayudar a poder determinar el impuesto sobre la renta. Bien, también debemos de conocer que de acuerdo al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, nos marca una tabla mensual. Esta tabla mensual del impuesto sobre la renta nos ayuda para poder determinar el impuesto que se establecerá en la RMF de tablas para el cálculo de pagos provisionales que corresponden a distintos periodos, como pueden ser la semanal, la decenal, la quincenal, la mensual, la desglose por mes, la bimestral, la trimestral, la semestral y la anual. Esto va a depender mucho de cómo es la periodicidad que nosotros pagamos dentro de nuestra nómina. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder seleccionar si nuestra nómina es quincenal, pues evidentemente nos tenemos que pegar a las tarifas quincenales. Es lo más recomendable, ¿ok? Y después de ahí, pues me dices, oye, pues es que también indica la ley del impuesto sobre la renta que hay que aplicar un ajuste mensual. Pues hay que aplicar también el ajuste mensual con las tarifas mensuales. Entonces, eso es lo que normalmente y comúnmente aplicamos dentro de nuestras nóminas y que asimismo lo aplica RUNA. El ajuste mensual del impuesto sobre la renta que en breve lo estaremos visualizando. Bien, para poder determinar y poder generar este proceso del cálculo del impuesto sobre la renta, deberemos de atender a lo dispuesto en el artículo 93 y 94 de la ley del impuesto sobre la renta, debiéndose aplicar a la base gravada por las percepciones recibidas de cada uno de los trabajadores, las tarifas vigentes actualizadas siguiendo el proceso que marca la ley. Por los trabajadores que perciban el salario mínimo general, no se efectuará retención alguna. Y pues bueno, esta es la estructura del cálculo del impuesto sobre la renta para ingresos mensuales. Aquí les estoy mostrando un ejercicio de cómo se calcula el impuesto sobre la renta considerando un ingreso mensual de un trabajador de 5,000 pesos. Entonces, este es el ingreso mensual base gravable. A lo mejor pudimos tener vales de despensa al trabajador, donde le dimos 1,000 pesos de vales de despensa, pero como son en monedero electrónico, pues son exentos. Y aparte también se le pagaron sus 5,000 pesos mensuales. Entonces,
a pesar de que tiene 6,000 pesos, que como ingreso, 1,000 pesos serán exentos y 5,000 pesos serán grabados, que es el del sueldo. Entonces, de esta manera, y poniendo un ejemplo prácticamente así al aire, pues podríamos determinar que el ingreso mensual de base gravable son 5,000. Estos 5,000 pesos grabados, del lado derecho vamos a tener la tabla del impuesto sobre la renta. Esta tabla es la tarifa mensual, donde se conforma mediante un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y un porcentaje sobre el excedente. Y lo que nos indica la ley, de acuerdo al artículo 94, nos indica que el ingreso mensual, el ingreso gravable, debemos de ubicarlo dentro del límite, donde se encuentre dentro del límite inferior y el límite superior, es decir, de 0.01 a 644.58 pesos se encuentran los 5,000 pesos, no se encuentran. Y así sucesivamente hasta poder decir, dentro de los 644.59 y los 5,470.92, sí se encuentran los 5,000 pesos dentro de ese rango, de acuerdo del límite inferior y límite superior. Si es que lo llegas a, si lo localizas dentro de la tabla mensual, entonces dime cuál es el límite inferior. Ah, pues bueno, son 644.59. Réstaselos a los 5,000 pesos. Estamos viendo la metodología ahorita de cómo se calcula el impuesto sobre la renta y cómo se aplican las tablas del impuesto sobre la renta. Ya, independientemente de cómo sea y cuál sea la tabla que estés utilizando, la metodología y el proceso de cálculo siempre va a ser el mismo. Por eso es que pongamos y debemos poner bastante atención de cómo es que se aplica este cálculo. Nuevamente, 5,000 pesos menos el límite inferior, 544.59. A ese réstaselo. Al resultado, que van a ser 4,355.41, que se llama excedente sobre el límite inferior, le vas a aplicar la tasa o el porcentaje sobre el excedente que le corresponde de acuerdo al renglón que ubicaste dentro de la tarifa del impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que es un 6.40. ¿Por qué? Porque es el porcentaje del excedente que está de este lado. 6.40. Entonces, al excedente, nuevamente, al excedente sobre el límite inferior, multiplícalo por 6.40. Esto te va a dar como resultado tu impuesto marginal, que son 278.75. A los 275, de acuerdo a el renglón nuevamente, ubicando nuevamente el renglón que estábamos utilizando, súmale la cuota fija, 12.38. Sumados los dos, 278 más 12.38, nos da el impuesto sobre la renta de la tarifa. Serían 291.13. Este es un ejercicio muy básico, pero son conocimientos que debemos de tener para poder calcular un impuesto sobre la renta, independientemente de la periodicidad que tenga tu nómina, si es semanal, catorcenal, quincenal, mensual. ¿Ok? Entonces, ese es el primer proceso. Bien, adicional del impuesto sobre la renta, también que nos dice la misma ley, pues que todo aquel trabajador que gane y perciba y que no rebase de los 7,382.34 pesos mensuales, va a tener y va a ser acreedor mediante este subsidio el subsidio al empleo que aporta el gobierno, como una ayuda a todos aquellos trabajadores que tengan este ingreso. Ya que es un estímulo, nuevamente, que el gobierno brinda a través de los patrones hacia los trabajadores con menores ingresos. Las primas de antigüedad, retiro de indemnizaciones no gozan de este beneficio. Es decir, ok, gana 5,000 pesos el trabajador mensuales, pero se le paga una prima de antigüedad. La prima de antigüedad no va a involucrarse dentro de este beneficio. ¿Ok? Entonces, también, si el subsidio es menor al impuesto sobre la renta, el patrón retiene la diferencia y le entera al SAT. Y el subsidio, si el subsidio es mayor al impuesto sobre la renta, el patrón entregará al contribuyente de manera directa la diferencia. Entonces es importante poder hacer siempre este neteo o esta matemática donde tú me dices, ok, el impuesto sobre la renta salió de 300 pesos, pero el subsidio al empleo salió de 400 pesos. Entonces hay que darle al trabajador 100 pesos dentro del pago de su nómina.
Condicionantes del subsidio al empleo. La ley ha sido muy clara en los siguientes puntos, tomando en cuenta cuando lo realices dentro de tu nómina. La aplicación del subsidio debe darse de acuerdo a la tabla que se publica cada año en la RMF anexo 8. El importe otorgado a los empleados en el mes no debe ser superior a lo establecido en la tabla oficial. De lo contrario, podría haber requerimientos y sanciones por parte del SAT. ¿Cuánto es este importe o este importe que debemos y que no debe ser superior? Cerca de 402 pesos, 402.09, algo así. Ahora lo vamos a ver en las tablas. Para lograr lo anterior se tiene que hacer un ajuste mensual de subsidio al empleo. Es muy importante poder aplicar este ajuste. Este tema se tocará en la capacitación de impuestos sobre la renta o de subsidio al empleo cuando ya apliquemos un ajuste, ya que el tema también es bastante extenso, el cómo aplicar justo este ajuste o aplicar esta mensualización del subsidio al empleo. ¿Okay? Bien, ese es el procedimiento para el cálculo del subsidio al empleo, también conocido como SE, subsidio de empleo, o SUBE, que normalmente lo puedes encontrar así como SUBE. ¿Cuál es el SUBE del trabajador? El subsidio al empleo, se refieren al subsidio al empleo. Okay. Entonces, la estructura del cálculo del impuesto sobre la renta para los ingresos mensuales, nuevamente considerando un ingreso de los 5,000 pesos, que es la base gravable que ya de la misma manera determinamos para poder hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, nos indica de la misma manera y nos proporciona, de acuerdo a lo que a la ley del impuesto sobre la renta, donde nos estipula cuál es la tabla del subsidio al empleo que debemos de aplicar. Esta tabla se integra de la siguiente manera, nuevamente, un límite inferior, un límite superior y un subsidio. El subsidio a dar o el subsidio a acreditar al trabajador. Entonces, es mucho más sencillo que la del impuesto sobre la renta, porque aquí lo que tenemos que hacer, y nuevamente te dice, los 5,000 pesos, que es la base gravable, ubícala dentro del límite inferior y dentro del límite superior, de acuerdo a la tarifa y su renglón. 1.0 pesos a 1,768.96, ¿se encuentran los 5,000 pesos? No. Y entonces así sucesivamente vamos a buscar y decimos, perfecto, se encuentra aquí. Los 5,000 pesos se encuentran entre los 4,717.19 y entre los 5,335.42. De ser y estar ubicado en esta tabla, en este renglón, entonces el trabajador es acreedor a un subsidio al empleo de 324.87 pesos. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo plasmamos aquí, límite inferior, límite superior, y damos el subsidio causado. Realmente no hay una matemática aquí como tal, como en la parte del impuesto sobre la renta, que súmale, réstale, aplícalo por el porcentaje. Simplemente es, ubicas dentro del límite inferior, límite superior, el ingreso gravable y aplicas de acuerdo al mismo renglón y acreditas el impuesto, el subsidio al empleo que se le debe dar al trabajador. Bien, la determinación del impuesto sobre la renta y subsidio al empleo. Entonces, no es más que lo que ya vimos anteriormente, aplicarlo y netear el impuesto sobre la renta contra el subsidio causado y ver cuál es mayor. ¿Para qué? Para poder saber si se le retiene el impuesto sobre la renta o se le da un subsidio al empleo al trabajador, generando esta matemática de un más menos dentro de los dos impuestos o la ayuda del subsidio. Entonces, otra vez, subsidio al ingreso gravable, 5,000 pesos, ya vimos que cuál era el límite inferior, el excedente, el porcentaje, el impuesto marginal, se le suma la cuota fija, el impuesto sobre la renta y el subsidio que era acreedor, que eran 324.87. Perfecto. Pues entonces la matemática que tendríamos que hacer aquí es 324.87 pesos, que es el subsidio que le tengo que dar al trabajador, menos los 291.13 que me debe de impuesto sobre la renta del trabajador y que le tengo que retener. Entonces, siendo así, hay todavía un subsidio causado por 33.74 pesos que se le debe de entregar al trabajador y que deben de integrarse al neto de los ingresos del trabajador dentro de su recibo de nómina. Y evidentemente el impuesto retenido
es 0. Bien, pues pasemos qué es el ajuste mensual. Espero que hasta aquí todo haya quedado claro de qué realmente, cuál es el procedimiento de cada uno y metodologías de cálculo del impuesto sobre la renta y del subsidio. El ajuste mensual es un procedimiento que tiene como objetivo de calcular el impuesto sobre la renta mensual de forma correcta, tal como lo marca la ley, el artículo de 96 de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos indica y consiste en ajustar de manera mensual todos los descuentos parciales de impuesto sobre la renta realizados durante el mes por las nóminas pagadas por los periodos inferiores, es decir, semanales, quincenales, decenales, catorcenales, incluso hasta mensuales, pero ¿y por qué dentro de una nómina mensual pudiéramos tener un ajuste mensual si el cálculo es de manera mensual aplicando tarifas mensuales? Porque no solamente podemos tener este tipo de pago, un pago ordinario de nómina, también recuerden que existen las nóminas extraordinarias, donde a lo mejor a un trabajador de ventas se le paga una comisión y posteriormente se le paga la nómina del trabajador por sus sueldos ordinarios. Entonces, ahí tendríamos que generar acumular los ingresos y las bases gravables de tanto de las comisiones como del pago ordinario que le estamos dando mediante por su trabajo de los días laborados del mes. Entonces, también pueden suceder este ajuste mensual en este tipo de nóminas. Este debe aplicarse el ajuste mensual, debemos aplicarlo en la última nómina del mes, ya que el resultado del ajuste mensual será el impuesto sobre la renta a descontar en ese periodo. Nota. El ajuste mensual es un procedimiento para poder determinar el monto del impuesto sobre la renta. No es un descuento adicional ni tampoco algo que se descuente extra al empleado. Hay muchos empleados que dicen, oye, pero es que en las primeras quincenas siempre me retienes 300 pesos, pero en la segunda, cuando tengo mi ajuste y tengo ingresos adicionales o variables dentro de mi nómina, un bono, una compensación, etcétera. Entonces, o al principio tienes, dentro de tu primera nómina, tienes este impuesto, estos conceptos adicionales, y resulta que en la segunda, pues el impuesto puede ser diferente o puede generar una variación. Entonces, justo es por esta metodología de ajuste mensual. No es que se le esté descontando más al trabajador, no es que realmente el trabajador diga, oye, pues es que, ¿por qué los ingresos, el ingreso es igual el de la segunda quincena de junio al de la segunda de mayo y el de la segunda de junio me estás descontando más? Ah, espérame, es que en la primera quincena de junio tuviste ingresos variables como compensaciones, bonos, etcétera, que incrementan la base gravable del mes y por eso es que se te descuenta un impuesto sobre la renta mayor. Entonces, hay muchos trabajadores, la verdad, que se sienten que los estamos asaltando porque el impuesto sobre la renta es mucho mayor al del mes anterior, pero realmente no es así. No es que estemos cayendo en alguna injusticia, simplemente es ese descuento se debe aplicar sí o sí de acuerdo a los ingresos que obtengas dentro del mes. ¿Cómo se aplica este ajuste mensual? El primer paso es poder obtener la base gravable mensual de estos ingresos. ¿Y cómo lo vamos a integrar? Pues son los ingresos grabados previos al último periodo, que son más los ingresos grabados del periodo a pagar, y con eso vamos a tener una iguala a la base gravable mensual. A esta base grabada mensual lo vamos a determinar mediante el impuesto sobre la renta, mediante la tabla del impuesto sobre la renta mensual, según el artículo 96. Y a ese resultado vamos a poder sacar en el paso, como paso 3, la diferencia del ISR mensual contra el ISR descontado de nóminas anteriores. Entonces, de esa manera, vamos a poder generar el ISR de la base gravable mensual menos el acumulado del ISR descontados en el mes. Nos va a dar como resultado nuevamente el impuesto sobre la renta del último periodo. Así es como realmente estaríamos aplicando este ajuste mensual. ¿Cuándo debemos aplicar este ajuste mensual? Lo debemos aplicar nuevamente en la última nómina del mes, en pago de finiquitos, y también debemos aplicarlo en nóminas inferiores a un mes. Se sugiere calendarizar las nóminas.
calendarizar las nóminas, es decir, que periodos de las nóminas abarcan los meses siguientes, o abarcan dos diferentes meses, como por ejemplo, las nóminas semanales podrían agruparse en 4 o 5 semanas para un mes. Las nóminas catorcenales podrían tener 2 o 3 periodos dentro de un mismo mes. Las nóminas quincenales siempre tendrán 2 periodos. Entonces, de esa manera hay que saber identificar cuándo es que debemos de aplicar este ajuste mensual, que debería nuevamente de aplicarse en la última nómina de acuerdo a nuestra periodicidad y que conozcamos dentro del mes. ¿Ok? Bien, pues vayamos a un ejercicio práctico mediante un Excel, que tenemos algunos ejercicios, donde nuevamente y de acuerdo a los ejercicios y ahorita carátulas que ya vimos, pues es exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Donde estamos considerando un sueldo de 5,000 pesos, pero adicional, por compensaciones, gratificaciones y bonos, lo voy a hacer un poquito más, creo que ahí está bien. No sé si hay algo que no se vea como tan claro la imagen, háganmelo saber, por favor, para poder visualizar bien el Excel. Entonces, de esa manera, nuevamente ponemos un ejercicio donde el sueldo que percibió el trabajador son 5,000 pesos, más compensaciones, gratificaciones u otro tipo de ingresos dentro de la nómina que tuvo por un valor de 2,000 pesos. De acuerdo al artículo 93 nos indica que compensaciones, gratificaciones, bonos son 100% gravables y que lo debemos de sumar de manera directa de acuerdo al sueldo. Es decir, los 7,000 pesos van a ser de manera, nuestra base gravable. Y nuevamente los 7,000 pesos, ubicando nuestra tarifa del impuesto sobre la renta de manera mensual, vamos a ubicar el límite inferior y el límite superior, es decir, en esta parte, ¿no? Vamos a pintar de color amarillo, listo. Y entonces hacemos el mismo ejercicio, los 7,000 pesos menos el límite inferior, a ese resultado nos da el excedente de ingresos o la diferencia que es de 1,529.07 y lo vamos a multiplicar por el porcentaje o la tasa que nos indica, de acuerdo a nuestro renglón, que es 10.88. A esa multiplicación nos va a dar como igual el impuesto sobre la renta o diferencial. Y por último, a ese resultado 166.36 le vamos a sumar la cuota fija que son 321.56. Entonces, sumados los dos, 166 más 321, nos va a dar 487.62, que será el impuesto sobre la renta de la tarifa, conocido como impuesto sobre la renta causado. ¿Ok? Y de la misma manera, tendríamos que calcular el subsidio al empleo correspondido de acuerdo a la misma base gravable, que son los 7,000 pesos, ubicándolos dentro de la tabla del subsidio al empleo. En este caso sonían 7,000 pesos y nos indica que estaríamos en este rango. ¿Cuál? Entre 7,113.91 y 7,382.33. Esto quiere decir que se le va a dar un subsidio al empleo de 200, perdón, discúlpenme, es una más arriba. Normalmente cuando tratamos de hacer este tipo de cálculos es importante utilizar una fórmula que se llama buscar B. Con esto, y justo es la herramienta del Excel, también nos va a ayudar a no errar, porque a veces nuestros ojos, nuestra vista nos puede traicionar. Entonces, de esta manera, podemos realmente, mediante estas fórmulas en Excel, podemos tener mucho más automático nuestros cálculos. Entonces, de esta manera nos va a tocar 253.54 pesos de subsidio al empleo. Ya lo vimos aquí, 253.54. Y entonces ahora sí toca hacer la matemática entre el impuesto sobre la renta y el subsidio de cuál es mayor. En este caso, el impuesto sobre la renta es mayor
por lo que le voy a estar reteniendo dentro de su nómina 234.08. Este es el subsidio, normalmente el que los 253.54 es el subsidio correspondido. El impuesto sobre la renta ya neteado y ya aplicándole el subsidio es el impuesto sobre la renta retenido, ¿ok? Y al subsidio sobre la renta neteado es el impuesto sobre la renta correspondido, ¿ok? Entonces, de esta manera, el primer cálculo que estamos viendo ahorita es un cálculo sencillo, donde solamente estamos utilizando conceptos 100% grabables y que no tenemos que realmente identificar la parte exenta y la parte grabada de los conceptos. Pero vamos a meterle un poquito de mayor dificultad. ¿Por qué? Porque aquí y en este ejemplo estamos utilizando conceptos no solamente de sueldo, sino también ya utilizamos horas dobles, horas triples, primas dominical, gratificaciones, premios de asistencia y premios de puntualidad. ¿Ok? Entonces, y hay hubo ahí, creo que Daniela nos preguntó, ¿los bonos de asistencia, bonos de puntualidad son grabables? Sí, son 100% grabables. Entonces, de esta manera vamos a poder identificar las partes exentas y grabadas por concepto. Sueldo, de acuerdo al artículo y a la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que el sueldo de los 7,000 pesos es 100% gravable. Por eso es que lo marcamos directo el importe de los 7,000 pesos y exento cero. Después nos dice horas dobles, pagué 2,800 pesos, 2,800 pesos de horas dobles hacia mi trabajador. Pero como observación tenemos que pagamos 700 pesos por semana, porque recuerden que este es un ejercicio mensual, el que estamos haciendo. Entonces, de tal manera que yo podría decir, ok, recuerden la regla de horas extras, donde te dice que si es salario mínimo general, el trabajador, entonces es 100% exento. Este no va a ser el caso, porque tiene un sueldo de 7,000 pesos. No es el caso. Entonces, de tal manera que nos quedan las dos siguientes reglas. ¿Cuáles son? Que si el 50% de lo pagado, que en este caso es igual a 2,800 pesos por el 50%, si los 1,400 pesos es mayor a 5 veces el valor de la UMA por semana, y que en este caso estamos utilizando ¿cuántos números de semana? 4 semanas, entonces estaríamos elevando 96.22, que es el valor de la UMA, por 5 veces, que es lo que tenemos permitido por semana, y después la voy a elevar por 4 semanas, dando como resultado 1,924. ¿Qué quiere decir esto? Que 1,400, que es el 50% del valor del importe que estamos pagando por horas extras, no es mayor a 1,924, por lo que podemos exentar el 50%. El 50% son 1,400 pesos. Entonces, de tal manera que de los 2,800 pesos vamos a poder exentar 1,400 y grabados 1,400 pesos. De esa manera es como vamos a poder determinar las horas extras o el tiempo extra. Recuerden que cuando hablamos de tiempo extra, no solamente estamos hablando de horas dobles, sino también estamos hablando de días festivos, días de descanso laborado, que entre estos tres conceptos hacen realmente todo lo que se considera dentro de la nómina como tiempo extra. ¿Ok? Después, nos dice la ley del impuesto sobre la renta que de las horas triples, que las horas triples son 100% grabadas. Aquí no existe ninguna regla como en las horas dobles. Aquí nos dice que 100% van a ir grabadas y se pasan directo y exento cero. Posteriormente nos dice prima dominical. En prima dominical, de acuerdo al artículo, nos va a indicar que solamente tenemos una UMA por semana. Entonces, si este trabajador tuvo una prima dominical por 58.93 y el valor de la UMA es 96.22,
no es mayor 58.33 a 96.22. Entonces, esto quiere decir que todo va a ir exento, porque no superan los 96.22, que es el valor de la UMA. Y grabado cero. Entonces, así es como vamos a ir determinando. Lo mismo con la gratificación. La gratificación, hablando, porque muchas veces también la gratificación anual, y aquí es donde muchas veces nos confundimos, gratificación anual habla específicamente sobre el aguinaldo. Aquí, en esta gratificación, estamos hablando de un bono y nos referimos a un bono donde esta gratificación es 100% grabada. Por eso es que nuevamente solamente pasamos el mismo importe y decimos cero exento. Premio de asistencia y premio de puntualidad, lo que hace rato mencionaba, van 100% grabados. Y entonces, solo así, sumando las partes exentas y las partes grabadas, nos tienen que dar un total del importe que estamos pagando bruto, que son los 19,358.33. Sumados los exentos y los grabados, debe ser exactamente el mismo importe. Y ahora sí, ahora sí ubicamos cuáles son de todos los conceptos, la parte grabada. Lo único que tenemos que hacer es ir nuevamente a nuestra tabla del impuesto sobre la renta de manera mensual, recordando que este es un cálculo de manera mensual, donde los 17,900 debemos ubicarlo de acuerdo al límite inferior y límite superior, que se encuentra en este renglón. Por eso es que los 17,000 pesos menos los 13,381, que es el límite inferior, nuevamente obtenemos el excedente de los ingresos por el porcentaje o la tasa sobre el excedente, que es 21.36, nos da como resultado los 965.16, que es el ISR del diferencial, sumándole la cuota fija que le corresponde, que son 1,417, nos da un total de 2,382.28. Este impuesto sobre la renta es el impuesto sobre la renta causado, menos o acreditándole el subsidio al empleo, siendo que son 17,900 pesos la base gravable, y volteando a ver la tabla del subsidio al empleo, 17,900, recuerden que el límite son 7,382.34. De ahí en adelante, te toca un subsidio de 0 pesos. Por eso es que aquí reflejamos de la misma manera 0 pesos, no le corresponde un subsidio al empleo, el gobierno no autoriza a una persona que gana 17,900 pesos como base gravable una ayuda por medio del subsidio al empleo. Entonces, este es nuestro impuesto sobre la renta, sobre este ejercicio y estos pagos que estamos aplicando por estos conceptos, sabiendo identificar las partes exentas y las partes gravadas. Bien, pasemos a otro campo, a otro ejercicio donde vamos a poder identificar otro tipo de periodicidades dentro de la tabla mensual. Por ejemplo, en este caso es una tarifa quincenal. ¿Ok? Aquí, analizando esta parte, ok, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos en un ejercicio, bueno, una de nuestras nóminas, una periodicidad quincenal, pero también aplicamos el ajuste mensual del impuesto sobre la renta? Lo que aplicamos en este caso es tratar de llegar a una, perdón que esté subiendo y bajando, tratar de llegar a una aproximación de un ingreso mensual. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo del sueldo, en este caso, de la primera quincena de este trabajador? Son 6,000 pesos. Ok, agrega cualquier tipo de compensaciones adicionales. No tenemos ingresos adicionales. El total grabado del impuesto sobre la renta de este periodo quincenal son 6,000 pesos. En un lapso de 15 días, evidentemente. Pero también tenemos que generar una proyección, o generamos una proyección de la segunda quincena, que justo en este caso tendría que ser por los mismos días dentro del periodo, que sería, normalmente lo dividimos entre los 15 días, ese sueldo o esa base gravable lo dividimos entre los 15 días,
y lo multiplicamos para poder hacer la proyección por un 30.4. Así como lo estamos viendo dentro de nuestra fórmula, dando un aproximado del ingreso mensual de 12,160 pesos. ¿Ok? Entonces, este ingreso aproximado mensual y considerando tarifas mensuales de acuerdo a esta metodología de aplicar el ajuste mensual, es como lo vamos a llevar dentro de las tarifas mensuales, nuevamente, que son los 12,160. Por eso es que, nuevamente, la base gradable son 12,160. Y aplicamos la misma metodología donde es menos el límite inferior, de acuerdo a ubicando los 12,500 dentro de la tarifa mensual, que sería esta parte, los 11,176, al resultado por el 217.92, de acuerdo a la tasa, el diferencial le sumamos la cuota fija, que son 1,022.01, y nos da como resultado el impuesto sobre la. Bien, son los 1,198.93. Y lo dividimos nuevamente a este resultado por los 30.4, obteniendo los días, un impuesto diario, y lo elevamos a los días que en este caso del periodo son 15. ¿Ok? Y a este resultado lo estaríamos considerando como el impuesto sobre la renta neto quincenal, evidentemente acreditándole el impuesto, el subsidio al empleo diario que se le haya aplicado dentro de las tarifas del impuesto sobre del subsidio al empleo. ¿Ok? Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que hay que generar una proyección. Lo que estamos haciendo justo en este cálculo es generar una proyección, un aproximado de qué, de acuerdo a tu periodicidad, dividirlo, llevarlo a un ingreso diario y multiplicarlo y elevarlo por 30.4 para poder aplicar tarifas mensuales. Si no generamos esta proyección o esta multiplicación y solamente decimos, ok, el trabajador tiene 6,000 pesos en un cálculo quincenal y aplicamos tarifas mensuales, el resultado es que el impuesto sobre la renta nos va a salir inferior a lo que realmente se le debe retener al trabajador. Por eso no debemos aplicar este tipo de metodologías, debemos elevarlo, debemos proyectarlo para poder tener un impuesto sobre la renta mucho más justo para el trabajador y que a final de año no tengamos tantas diferencias dentro de nuestro ajuste anual. Bien, pasemos al siguiente ejercicio, que sería otras periodicidades, tabla directa. Ok, en esta parte estamos aplicando, podemos aplicar diferentes cálculos, ya sea de acuerdo al cálculo que podamos seleccionar. En este caso vamos a aplicar un semanal donde el cálculo del sueldo semanal lo consideramos como 6,000 pesos. Otro tipo de deducciones, bonos que sean 100% graduables son 2,800. Sumados los dos ingresos nos dan 8,800 pesos. Ubicamos las tarifas semanales de acuerdo a las publicaciones que nos dicta también dentro en el anexo 8, y aplicamos dichas tablas para poder ubicar de la misma manera en una nómina semanal, que son nuevamente los 8,000 pesos, 8,800 pesos, que se encuentra dentro del límite inferior y límite superior en este rango. Y de esta manera es como que aplicamos la matemática de 8,800 pesos menos el límite inferior, 6,214. A esa diferencia el porcentaje de los 93.52. El ISR del diferencial le va a sumar la cuota fija, y a ese resultado es el impuesto sobre la renta de la tarifa, que son, o el causado, por 1,603.96. Y el subsidio al empleo, que evidentemente la tarifa del subsidio al empleo no será la mensual, sino más bien de la misma manera. Es como generamos esta división, o también están publicadas de la misma manera, pero hay que convertirlas de manera semanal. Recuerden que la tarifa del subsidio al empleo, que como bien lo vimos en la ley del impuesto sobre la renta, la podemos obtener, pero si esta la dividimos y la generamos por proporciones,
ya sea por 30.4 para poder tener de acuerdo, y la elevamos al periodo que estamos pagando, que en este caso es semanal, es elevarla por 7 para tener un subsidio más justo hacia el trabajador y no entregar un subsidio de más. Recuerden que una de las obligaciones y para que pueda ser deducible su nómina es que el subsidio al empleo no se entregue de más, se calcule mensualmente y entonces ciertas reglas para que debemos de seguir para que no entregar un subsidio de empleo mayor y no caer en alguno de estos errores. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio, donde es un ajuste mensual. Vamos a aplicar aquí un ajuste mensual pensando que ya se pagó la primera quincena, donde en la primera quincena tuvo un ingreso de 7,500 pesos, donde el impuesto sobre la renta que se le descontó fue de 890.96, donde en la segunda quincena, y es la que estamos calculando, se le pagan también 7,500 pesos y que el impuesto sobre la renta a descontar y donde vamos a aplicar el ajuste es el que vamos a calcular. Entonces, de esta manera, lo primero que tendríamos que identificar cuál es la base gravable acumulada del mes. Para ello, tendríamos que decir 7,500 pesos de la primera quincena, 7,500 pesos de la segunda quincena, dando un total de 15,000 pesos entre la suma de estos dos importes, aplicando tarifas del impuesto sobre la renta mensuales, decimos que se encuentra dentro de este rango, de acuerdo al límite inferior y de acuerdo al límite superior. Para ello, tendríamos que estar aplicando de estos 15,000 pesos, restándoles el límite inferior, a ese resultado que son 1,618, multiplicarlo por el porcentaje o la tasa sobre el excedente, que es 21.36, a ese impuesto sobre la renta diferencial, le vamos a sumar la cuota fija, que son los 1,417 pesos, ubicado dentro del mismo renglón, y eso nos va a dar como resultado el impuesto sobre la renta de la tarifa. Bien, de la misma manera, nuevamente el subsidio al empleo, donde nos dice que 15,000 pesos supera los 7,382 pesos que estoy poniendo de manera en color naranja, y por lo que no le corresponde absolutamente nada. Por eso es que el subsidio al empleo está en 0. Entonces, el impuesto sobre la renta mensual sobre los ingresos percibidos del trabajador es de 1,762.84. Pero recuerden que en la primera quincena nosotros ya habíamos aplicado un subsidio al empleo de 890.96. Por lo que lo único que tendríamos que hacer es que a este impuesto mensual de 1,762.84 habría que acreditar o considerar o restar estos 890.96, quedando un impuesto sobre la renta para la segunda quincena de 871.88. Así es como se debe aplicar el ajuste del impuesto sobre la renta de manera mensual, acumulando todos los ingresos que pudieron haber sucedido dentro de las nóminas anteriores, con los ingresos gravables que pudieron estar o que están sucediendo dentro de tu última nómina, y aplicar tarifas mensuales. Y al final, acreditar el impuesto sobre la renta retenido en tus nóminas anteriores. Entonces, esta prácticamente es como la fórmula que debes de aplicar dentro de, en cualquiera de tus nóminas, cuando vas a aplicar el ajuste mensual. Asimismo, y déjenme comentarles que cuando nosotros tenemos dentro de Runa, en nuestro grupo de nómina, aplicar el ajuste mensual del impuesto sobre la renta, de esta misma manera es el comportamiento que estamos o que obtenemos dentro de nuestra plataforma. Bien, pasemos al siguiente cálculo o al siguiente ejercicio, que es el impuesto sobre la renta en finiquitos. Para ello, pues evidentemente tenemos mucho más conceptos como prima dominical, aguinaldo, vacaciones, pueden ser comisiones, premios de puntualidad, premios de asistencia. Y este es el caso donde en este ejercicio vemos que el total grabado de los ingresos
previos a este finiquito fueron de 7,500 pesos y que el impuesto sobre la renta que se retuvo en las nóminas anteriores o previos a este finiquito fue de 890.96. Bien, ¿qué es lo que estamos pagando en el finiquito? Nuevamente, un sueldo de 7,500, aguinaldo de 3,000 pesos, vacaciones 5,800, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el primer ejercicio? Identificar por concepto el importe que estamos pagando, cuál es su exento y gravado. Nuevamente, decimos, de sueldo va 100% gravado los 7,500 pesos. De aguinaldo, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, nos indica que para efectos de aguinaldo, estará exento hasta 30 veces el valor de la UMA por año. Entonces, si nosotros multiplicamos y decimos esto es igual a 96.22, que es el valor de la UMA del 2022, por 30, nos da un total de 2,886.60. Por eso es que esta parte la llevamos al límite donde dentro de los 3,000 pesos solamente puedes exentar 2,886 y la diferencia o el excedente a esos 3,000 pesos para poder llegar a los 3,000 son 113.40, será la parte gravada de este concepto de aguinaldo. Bien, pasemos a las vacaciones, al concepto de vacaciones, donde la parte gravada va a ser el total del importe pagado. Realmente no hay una exención para este concepto de vacaciones. Prima vacacional, 1,450 pesos. La prima vacacional, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, nos indica que el valor de la UMA 96.22 va a tener como exención hasta 15 veces el valor de la UMA por año. Es decir, 1,443.30. Por eso es que nuevamente la llevamos al límite, porque estamos pagando 1,450 pesos de prima vacacional y lo única o el importe que tenemos permitido son 1,443.30 y el diferencial, que son 6.70, estarán considerados como gravados. Bien, la parte de comisiones nos indica que será 100% grabado, no hay ninguna parte exenta donde la ley del impuesto sobre la renta nos indique que pudiera tener. Y lo mismo para premios de puntualidad y premios de asistencia, estarán 100% grabados. Recuerden no confundan cuál es la parte exenta y grabada del impuesto sobre la renta que nos permite la misma ley. A veces nos dicen, es que yo recuerdo que el premio de asistencia, premio de puntualidad tenía hasta un 10% de acuerdo al salario. Permítanme, eso es para la ley del impuesto sobre la ley del Seguro Social. Eso es para efectos del salario base de cotización. Entonces, hay que tener en cuenta en que realmente estemos hablando para el cálculo del impuesto sobre la renta, de cuáles son sus exenciones, cuáles son sus partes grabadas de acuerdo a los conceptos. ¿Ok? Bien, una vez que identificamos nuevamente la suma de todas las partes grabadas, 17,320 pesos, vamos a sumarle y a integrarle lo de la primera o lo de las periodos previos a este finiquito, que fueron 7,500 pesos. Por eso es que los 17,320.10 que pudimos identificar dentro del finiquito, más los 7,500 pesos, nos da un total base gravable de 24,820.10. Y así es como nuevamente volteamos a ver nuestra tabla del impuesto sobre la renta, donde por medio del límite inferior y límite superior, vamos a poder identificar qué renglón es el que nos corresponde para poder restarle a los 24,820.10 el límite inferior, obteniendo nuevamente el excedente de ingresos, multiplicándolo por 21.36, que es la tasa que le corresponde, dando como resultado el impuesto sobre la renta del diferencial y sumándole a ese ISR del diferencial la cuota fija, que son 1,417, dando como resultado el impuesto sobre la renta de la tarifa que estamos hablando son 3,860.41. Bien, 24,820. Nuevamente volteamos a ver la tarifa del subsidio de empleo.
supera los 7,382.34, no le corresponde nada de subsidio al empleo. Por eso es que se va libre este impuesto sobre la renta sin tener ninguna afectación por el subsidio. Y este impuesto sobre la renta, lo único que tendríamos que aplicarle y acreditarle es el impuesto ya pagado en nóminas previas, que fueron los 890.36. Por eso es que los 3,860.41 menos los 890 nos da el total y el resultado del ISR descontar dentro del finiquito, que son 2,969.45, que es el ISR que le corresponde dentro de este cálculo o pago de finiquito que se está aplicando. Muy bien, pues aquí es como terminamos justo estos cálculos de impuesto sobre la renta dentro de la nómina y dentro de finiquitos, aplicando también a ejercicios de mensualización. Bien, pues continuemos con el impuesto sobre la renta por reglamento, que es un impuesto y una metodología que también nos marca como opcional el reglamento del impuesto sobre la renta, que dentro de su artículo 174 establece este procedimiento opcional para las empresas, para los patrones, para que puedan calcular el impuesto sobre percepciones que se devengan durante el año, o en este caso, o que se pagan de manera anual, y que se entregan en un solo pago, como es el caso del aguinaldo, la prima vacacional y el reparto de utilidades. Este proceso alterno consiste en mensualizar la percepción anual. Hay que poner un poco justo en este párrafo, que es cuál es la intención y cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo, porque así mismo es como lo marca el artículo 174. Consiste en mensualizar la percepción anual y aplicarle la tarifa mensual de impuestos de forma que el periodo de la tarifa de impuesto corresponda con el periodo en que se percibe el ingreso y se evite hacer retenciones excesivas al trabajador, que aunque le darán a favor al final del ejercicio, le impactarán en sus flujos económicos. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso y cuál es la metodología que se debe aplicar en este impuesto sobre la renta sobre reglamento. Y vamos a poner un ejemplo de prima vacacional, donde dentro de la prima vacacional, como bien conocemos, tiene hasta 15 veces el valor de la UMA de manera exenta. Y a este diferencial o pago en exceso se le conoce como la parte gravada de este concepto de prima vacacional. Por eso es que en el paso 1, la prima vacacional gravada la vamos a tener que dividir entre 365 días al año. ¿Por qué entre 365? Nuevamente, el pago de la prima vacacional, el pago del aguinaldo, el pago de reparto de utilidades o de PTU, son pagos que se generan de manera anual. Por eso es que lo vamos a dividir entre 365 días del año y la vamos a elevar por 30.4, que es el aproximado mensual o el resultado entre los 12 meses, 365 días entre 12 meses, que es la parte de 30.4. Es decir, por eso es que la elevamos hasta 30.4. A ese resultado, a esta justo matemática de la prima vacacional gravada dividida entre los 365 días del año, multiplicada o elevada al mes por 30.4, es la prima vacacional promedio mensual. Esa es la intención. Ese es el primer paso que debemos de aplicar dentro de una prima del pago, dentro de el cálculo de la prima vacacional por reglamento. Ahora bien, el paso 2 es obtener el impuesto sobre la renta de sueldos ordinarios más el promedio, la prima vacacional promedio. Es decir, que el impuesto sobre la renta mensual que percibe el trabajador, en este caso Diego Cázares percibe 15,000 pesos mensuales brutos, le vamos a tener que sumar la prima vacacional promedio que ya vimos en el paso 1. A esta suma
le vamos a tener que aplicar la tarifa del impuesto sobre la renta mensual y este va a ser nuestro impuesto sobre la renta 1. No se espanten, ahorita vamos a ver en un ejercicio, creo que va a poder ser mucho más claro, porque ahorita lo estamos viendo como a nivel de fórmula. Entonces, es importante que no se pierdan tanto. Si ya se perdieron una hora, probablemente los pueda recuperar en el ejercicio ya aplicando. En el paso 3, al paralelo, al paso 2, vamos a obtener el impuesto sobre la renta de los sueldos ordinarios del trabajador. Nuevamente, si Diego ganaba 15,000 pesos mensuales brutos, vamos a aplicar la tarifa del impuesto sobre la renta mensual y a ese lo vamos a llamar el impuesto sobre la renta 2. ¿Por qué? Porque vamos a poder obtener una tasa de retención sobre la prima vacacional obteniendo una diferencia entre el impuesto sobre la renta 1, que obtuvimos en el paso 2, menos el impuesto sobre la renta 2, que fue el que aplicamos en el paso 3. Y a ese diferencial lo vamos a dividir, se divida entre la prima vacacional promedio, obteniendo la tasa de la retención sobre la prima vacacional. Está un poco complejo y a lo mejor toda esta serie de palabras pues suena un poco confuso. Bien, y por último, el paso 5, que es la obtención del impuesto sobre la renta por reglamento, donde se multiplica la prima vacacional gravada que obtuvimos desde el primer paso, el paso 1, por la tasa de la retención sobre la prima vacacional que obtuvimos en el paso 4, que eso nos va a dar el impuesto sobre la renta por reglamento. Bien, pues vamos a verlo en el ejercicio práctico de cómo es que debemos de calcular este impuesto sobre la renta. Creo que muchas veces la parte teórica es mucho mejor entenderla a veces en la práctica y no en la teoría. Y consideremos que dentro de este ISR por reglamento, estamos pagando un importe de prima vacacional de 2,000 pesos. En esta prima vacacional de 2,000 pesos ya grabada, porque aquí ya identificamos prácticamente cuáles son las partes grabadas, cuáles son las, perdón, no, tengo razón, es la parte bruta, 2,000 pesos brutos que se le están pagando de manera anual a Fernando, donde sabemos que la UMA 2022 vale 96.22, donde la parte exenta de acuerdo al artículo 93 del impuesto sobre la renta fracción 14 nos indica que tiene hasta 15 veces el valor de la UMA exento, que son 1,443.30, por lo que la parte grabada de la prima vacacional será el diferencial de los 1,443 para poder llegar a los 2,000, son los 556.70. Esta va a ser la parte grabada y la que nos genera el impuesto sobre la renta. Y lo voy a marcar de color amarillo. Bien, lo que nos indica y de acuerdo a la metodología que vimos en la teoría es que esta parte grabada la vamos a poder dividir entre los 365 días del año y la vamos a elevar al mes por 30.4 para poder así llamarla a este resultado la prima vacacional promedio. En este caso, y dejándolo un poquito de lado, decimos que cuál es el sueldo mensual el sueldo ordinario del trabajador. El sueldo ordinario de este trabajador, en este ejemplo, son 30,000 pesos. Por lo que estos 30,000 pesos sumados con la prima vacacional promedio nos va a dar la base gravable para poder aplicarle la tarifa mensual del impuesto sobre la renta que ya vimos cómo se aplica. Es decir, los 30,000, 46.37, que será la suma nuevamente de la prima vacacional promedio más el sueldo mensual ordinario. Aplicamos a este resultado la tarifa del impuesto sobre la renta mensual, es decir, ubicarla nuevamente en qué renglón se posiciona de acuerdo al límite inferior, límite superior. Y aplicamos el límite inferior, se lo descontamos, el resultado lo multiplicamos por la tasa 23.52, nos da como resultado el ISR diferencial y le sumamos la cuota fija que le corresponde, que son 4,323.58.
A este resultado, que son 5,042, que lo voy a poner en color azul, son 5,042.79, es el primer impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta neto, y le vamos a poner, de acuerdo a la teoría que habíamos puesto, 1. Impuesto sobre la renta neto 1. Al paralelo, vamos a obtener también el impuesto sobre la renta únicamente de los sueldos, del sueldo ordinario, sin considerar la prima vacacional promedio, es decir, únicamente los 30,000 pesos. Entonces, de esta manera vamos a obtener que los 30,000 pesos, aplicando nuevamente la tarifa del impuesto sobre la nómina mensual, vamos a ubicarlo que se encuentra nuevamente entre el mismo rango, descontándole los 26,988 al resultado por la tarifa, resultado del ISR del diferencial, y sumándole la cuota fija, nos da 5,031.88. La diferencia entre los dos impuestos sobre la renta que nos dio, que es el 1, y el impuesto sobre la renta neto, que es el 2, vamos a poder obtener sobre esta diferencia, vamos a poder obtener la tasa del impuesto haciendo ¿qué? La división de esa diferencia entre la prima vacacional promedio que teníamos, que fueron 46.36. Sobre esa división y esa matemática, vamos a poder obtener la tasa del impuesto. Esta tasa del impuesto, evidentemente, la tenemos que generar por medio de porcentaje, y lo único que vamos a tener que aplicar por último es que ese 23.52% se la vamos a aplicar a la parte grabada de la prima vacacional, que fueron los 556.70. Entonces, cuando multiplicamos esa tasa por la parte grabada de la prima vacacional, a este resultado es el ISR por el reglamento de acuerdo al artículo 174. Ok, me voy a regresar un poquito. De acuerdo a lo que nos dice Daniela, vamos a regresarnos un poquito en los últimos pasos. Me voy a regresar hasta la parte donde obtuvimos ISR neto 1, ISR neto 2, donde aquí el neto 2, recuerden que solamente sobre los ingresos ordinarios, y el siguiente paso es generar la diferencia entre ISRs. ¿Entre cuál? Entre el ISR 1 menos el ISR 2, que serían sobre los sueldos ordinarios. A ese diferencial 10.91 pesos, para poder sacar la tasa del impuesto, vamos a agarrar los 10.91 pesos y los vamos a dividir, vamos a hacer una división entre la prima vacacional promedio, que son los 46.36. Recuerda que estos 46.36 vienen de la división de la prima vacacional de la parte grabada entre 365 por 30.4 para poderla elevar al mes. Por eso es la prima vacacional promedio 46.36. Entonces, de esta manera es como vamos a obtener la tasa del impuesto y la vamos a poder multiplicar únicamente los 23.52 por la parte grabada, que son 556.70, para poder obtener los 130.94. Es decir, 23.952 por los 500 pesos es el resultado del ISR por reglamento. ¿Vale? Bien, eso es el impuesto sobre la renta por reglamento. De la misma manera, así como vimos importe de prima vacacional, también podemos ver, debemos de aplicar la misma parte por aguinaldo, también la misma parte por PTU. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces, pasemos nuevamente regresemos a la presentación. Pasemos a la presentación, donde el siguiente proceso de impuesto sobre la renta es el de por separación laboral, donde, como indica el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, una disculpa,
Creo que mi perrito está ladrando. Entonces, de acuerdo aquí como indica el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción 7, para poder identificar las partes exentas y grabadas derivado de un pago por concepto de separación voluntaria, como son los 3 meses de indemnización, 20 días por año u otros pagos por separación, estarán exentos hasta 90 veces elevada la UMA por cada año de servicio. Y debemos considerar que cada fracción de 6 meses se considera un año completo y por el excedente se pagará el impuesto. Para poder determinar el impuesto sobre la renta por separación laboral, se debe aplicar el proceso que indica el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se aplicará al ingreso total por los conceptos de separación una tasa que será calculada dividiendo el impuesto correspondiente al último salario ordinario del trabajador. Otra vez, la teoría suena, la verdad, un poco confusa en este último párrafo, pero pues vamos a tratar igual de ver cómo es que realmente se debe aplicar ya en la práctica. Para ello, y de manera en 4 sencillos pasos, podremos ver cómo es que se debe de aplicar justo el impuesto sobre la renta por separación. Lo primero es que tenemos que identificar la parte exenta de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Nuevamente, de acuerdo a los años de antigüedad, es como vamos a poder considerar cuántas veces vamos a poder elevar 90 veces la UMA por año. La UMA es 96.22, en 96.22 el valor de la UMA para este año 2022. Bien, entonces 90 veces el valor de la UMA por el número de años de antigüedad del trabajador será igual a la parte exenta de los conceptos por separación laboral. Paso 2. Una vez que ya obtuvimos esta parte exenta, vamos a poder obtener la parte grabada de los conceptos por separación voluntaria, separación laboral, que será la suma de los conceptos por separación menos la parte exenta, que nos dará como igual la parte grabada de los conceptos por separación laboral. El paso 3 va a ser la obtención de la tasa del impuesto, donde será el impuesto sobre la renta del sueldo mensual ordinario dividido entre el sueldo mensual ordinario, dándonos como resultado la tasa del impuesto. Es decir, ISR del sueldo mensual ordinario dividido entre el sueldo mensual ordinario nos da como resultado la tasa del impuesto. Bien, y como último será el paso 4, obtener el ISR por separación, que es el importe grabado de los conceptos por separación laboral por la tasa del impuesto, dándonos igual el ISR por separación. Bien, vamos a verlo en un ejercicio práctico. Vamos al Excel nuevamente, donde en un ejercicio básico, donde un trabajador ingresó el 2 de enero del 2019 y la fecha de baja fue el 15 de junio del 2022, teniendo años de antigüedad 3.45, pero para efectos de la antigüedad para poder generar la exención, solamente vamos a considerar 3. Y si nosotros elevamos y decimos 90, ¿cuál va a ser la parte exenta y la parte grabada? Bueno, ahorita la vamos a ver cómo es que la estamos determinando, pero debemos de considerar que dentro de este pago los 90 días serían 34,627.40, los 20 días por año son 23,127.25, la prima de antigüedad 12,469.46, dando como total de los 3 conceptos de indemnización 70,224.11. De esos 70,224.11, si consideramos de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 93, que si nosotros elevamos 90 veces el valor de la UMA por año y son 3 años, nos va a dar como resultado los 25,979. ¿Ok? 25,979.40 que nos va a permitir la ley poder exentar de acuerdo a los 70,224. El diferencial
sería la parte grabada, que serían 44,244.71. De esa manera, también tenemos que volver a ver cuánto es el sueldo mensual del trabajador de sueldo ordinario. En este caso, estamos considerando 11,000 pesos que el trabajador gana de manera ordinaria o sueldo bruto mensual. A ese sueldo bruto mensual lo vamos a aplicar la tarifa mensual para poder obtener el impuesto sobre la renta neto. Es decir, nuevamente, ¿en qué tarifa se considera el límite inferior, límite superior, en la cuota fija y el porcentaje del excedente que le corresponde? Y aplicamos la metodología que son los 11,000 menos los 9,614, dando como resultado el excedente del ingreso, aplicándole la tarifa del 16%, dando como resultado el ISR diferencial y sumándole la cuota fija que le corresponde de acuerdo al renglón, son 772.10, es el impuesto sobre la renta de la tarifa. A este impuesto sobre la renta de la tarifa, lo único que tenemos que hacer para poder sacar la tasa del impuesto que le vamos a aplicar a la parte grabada de la separación, de los conceptos de separación, es dividir el impuesto sobre la renta neto, que son los 993.71, entre los 11,000, que es la parte grabada o el sueldo ordinario del trabajador. En este caso nos va a dar un 9.0% y multiplicado por los 44,244.71, vamos a poder obtener el impuesto sobre la renta por separación, que son 3,997.12. Bien, así de sencillo, es un poco más sencillo que el del reglamento. La verdad es que el del reglamento tienes que hacer dos operaciones al paralelo. La del impuesto sobre la renta, indemnización, es mucho más sencillo. Y pues, prácticamente esas serían las dos metodologías alternas que Runa también aplica dentro de sus cálculos de indemnización. Actualmente, ¿cómo funciona el impuesto sobre la renta en Runa para efectos del ajuste mensual? De acuerdo a las periodicidades en la semana y en las catorcenas, usamos tablas directas semanales y quincenales, es decir, no tenemos ajuste mensual de impuesto sobre la renta. A diferencia de las quincenas y de las mensuales, sí podemos aplicar un ajuste mensual, o si bien para las quincenales no quieres aplicar ajuste mensual, pues tienes la opción también de poder aplicar una tarifa directa, ya sea de manera quincenal. Pues bueno, pues prácticamente esto sería todo por parte de tanto la teoría como la práctica dentro del impuesto sobre la renta con sus diferentes metodologías.